Una columna de humo salía del ático mientras Carter Hayes atravesaba el calor, cargando a la inconsciente directora ejecutiva, Alexandra Pierce, sobre su hombro. Las sirenas aullaban, llovían cristales, y la ciudad observaba a un padre soltero convertirse en un milagro. Horas después, bajo la silenciosa luz del hospital, Alexandra se movió y susurró una confesión que desgarró la noche. Ella misma había provocado el incendio. La vergüenza, las demandas y los titulares se cernían sobre ella. Las cicatrices del pasado de Carter se encendieron. ¿Podría el hombre que la salvó salvarse también a sí mismo y amar a la mujer que casi lo quemó todo? La ciudad costera lucía su riqueza como torres de cristal pulido que reflejaban la luz del océano. Las calles bullían de ambición. La Torre Pierce era la más alta de todas. Un monumento de 58 pisos a la década de precisión despiadada de Alexandra Pierce. Esa noche en particular, el viento soplaba del agua en ráfagas que hacían vibrar las ventanas y hacían ondear las banderas contra sus astas. Dentro del laboratorio de investigación del ático de la torre, el control de climatización mantenía el aire a exactamente 21 grados centígrados, pero la atmósfera se sentía inflamable de una forma que ningún termostato podría medir. Carter Hayes estaba revisando las válvulas de presión en el piso 47 cuando le llegó el primer rumor de problemas. A sus 35 años, poseía la clase de competencia discreta que hacía que los administradores del edificio respiraran con más tranquilidad. Su casco de seguridad lucía una constelación de pegatinas, diminutas llamas, cada una representando un trabajo completado sin incidentes. Para su hija de 8 años, Audrey, esas pegatinas eran la prueba de que su padre arreglaba cosas rotas y mantenía a la gente a salvo. Ella no sabía todo el peso que cargaba. La brasa de culpa que había ardido durante 5 años. Desde el incendio del almacén que le quitó la vida a Henry Bond, Carter había llegado 30 segundos tarde al punto de colapso. 30 segundos. La cifra vivía en su pecho como una marca. Esa noche trabajaba junto a Otis Grant, el supervisor de mantenimiento nocturno que conocía cada tubería y cable del edificio. Otis cantaba en voz baja una vieja melodía de Motown. Cuando Carter la oyó, un sonido como el aliento exhalado entre dientes, el sonido que hace el fuego al encontrarse con el oxígeno 50 pisos por encima de ellos. Alexandra Pierce estaba en su laboratorio de investigación privado, contemplando un armario a prueba de fuego que guardaba secretos capaces de destruir todo lo que había construido. La directora ejecutiva de Pierce Meridian había pasado 12 años ascendiendo desde analista junior hasta la oficina principal. Y esa noche se enfrentaba a una decisión que la hacía sentir al borde de un precipicio. Dentro de ese armario se encontraba un informe de auditoría falsificado con cifras inventadas que su directora de operaciones, Serena Vale, había introducido discretamente en el sistema para obtener apalancamiento. Serena lo había dicho. Si esos archivos se hacían públicos antes de que Alexandra pudiera exponer la falsificación, ella sería el chivo expiatorio. El presidente de la Junta, Clinton Reed, ya estaba dando vueltas, ávido de cualquier excusa para instalar su propia marioneta. La mano de Alexandra temblaba al encender la cerilla. Lo había planeado cuidadosamente, un pequeño incendio contenido dentro del gabinete supuestamente ignífugo, justo lo suficiente para destruir el disco duro, mientras el sistema de supresión de la torre contenía los daños. Pero no había tenido en cuenta el viento exterior ni la forma en que los conductos de ventilación del edificio creaban autopistas invisibles para el calor y la presión. Cuando el sello del gabinete falló, el fuego encontró aire. La alarma sonó a la 1:13 de la mañana. La radio de Carter crepitó con la ubicación del laboratorio de datos del ático. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. La memoria muscular de 1000 simulacros anuló la parte de él que había jurado no volver a correr hacia las llamas. Otis lo llamó, pero Carter ya estaba en la escalera, subiendo los escalones de 3 en 3. El sistema de ascensores se había bloqueado automáticamente. Inteligente. En un incendio, los ascensores se convierten en ataúdes. Para cuando Carter llegó al piso 57,
El humo había convertido el pasillo en un túnel gris. Sacó la capucha térmica de su kit de emergencia, se colocó el respirador y empujó la puerta cortafuegos. El calor lo azotó como una fuerza física, provocando un hormigueo en la piel incluso a través del equipo de protección. El sistema de rociadores estaba activo, pero con dificultades. El fuego había encontrado el conducto de ventilación y lo usaba como chimenea, extrayendo oxígeno fresco de los pisos inferiores. La puerta del laboratorio estaba atascada, deformada por el calor. Carter se colocó en posición y golpeó con el hombro el panel reforzado 1, 2, 3 veces. Al cuarto impacto, algo cedió. Dentro, las llamas se extendían por el techo formando patrones que le recordaban a seres vivos hambrientos, buscando, y allí se desplomó junto a un escritorio volcado. Yacía Alexandra Pierce. El entrenamiento de Carter tomó el relevo. Comprobar si respiraba. Comprobar si había alguna obstrucción. Proteger la cabeza y el cuello. La envolvió con su chaqueta ignífuga, la cargó sobre sus hombros como un bombero y se volvió hacia la puerta. Los cristales de las ventanas de observación habían empezado a resquebrajarse, cayendo en láminas que sonaban como campanillas de viento lejanas. El calor formaba un muro invisible que se oponía a cada paso. El sudor le inundaba los ojos a Carter. Le ardían los pulmones a pesar del respirador. En algún lugar en una nube de humo y adrenalina, la voz de Henry Bond resonó en su memoria. No dejes que el fuego te defina. Esas palabras habían sido el último consejo que Henry dio 3 días antes del derrumbe del almacén. Carter las había llevado consigo como una piedra desde entonces. Esa noche, se sentían como alas. Llegó a la escalera de emergencia y bajó 6 pisos antes de que el equipo de respuesta a emergencias del edificio lo encontrara. Los paramédicos se llevaron a Alexandra, con movimientos precisos y eficientes. Carter se quitó la capucha, respirando con dificultad el aire fresco de la escalera de incendios, y sintió vibrar su teléfono. El rostro de Audrey llenó la pantalla de la videollamada desde la casa de su abuela, donde se alojaba durante los turnos de noche de Carter. Vio el hollín en su rostro, la ceniza en su cabello, y abrió mucho los ojos. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Carter, esbozando una sonrisa que parecía haberle costado todo. «Estoy bien, cariño. Solo hago mi trabajo. ¿Salvas a alguien?». No era una pregunta. Audrey había aprendido a interpretar el tipo específico de agotamiento que se produce tras un rescate. «Sí», dijo Carter, y por un instante, se apoyó en la pared de hormigón. «Sí, lo hice. Eres mi superhéroe», susurró Audrey. Y Carter sintió que algo se le rompía en el pecho. No era dolor exactamente, sino una especie de ruptura que eventualmente podría dejar pasar la luz. La sala de espera del hospital olía a antiséptico y café quemado. Carter estaba sentado con una manta sobre los hombros mientras una enfermera le revisaba las constantes vitales y lo declaraba milagrosamente ileso. 2 pisos más arriba, Alexandra Pierce despertaba en una pesadilla de su propia creación. Su abogada, Andrea Blake, llegó en menos de 1 hora. Una mujer perspicaz que se había forjado una reputación defendiendo a ejecutivos en crisis. Se sentó junto a la cama de hospital de Alexandra y escuchó cómo la voz de su cliente se quebraba y se recomponía en torno a palabras terribles. «Empecé. Fuego». El bolígrafo de Andrea dejó de moverse. «Disculpe, no quiero herir a nadie», dijo Alexandra rápidamente, desesperada. Se suponía que el archivador lo contenía. Solo necesitaba destruir los archivos, la auditoría falsa que Serena plantó. Si esas cifras se hacen públicas, destruirán la empresa y me culparán de un fraude que no cometí. Pensé que se le quebró la voz. Pensé que podía controlarlo. Lo que Alexandra no sabía era que Carter Hayes no había salido del hospital. Había estado de pie justo afuera de la puerta, a punto de llamar para ver cómo estaba la mujer que había rescatado de las llamas. Cuando escuchó esas 5 palabras, encendí el fuego. La confesión lo golpeó como una ráfaga de aire.
repentina, devastadora, reorientó todo lo que creía entender sobre la noche. Se quedó paralizado en el pasillo, escuchando mientras Alexandra le explicaba su razonamiento a Andrea. Cada palabra cavaba más profundo el hoyo, la vergüenza en su voz era palpable, algo vivo que hizo a Carter pensar en su propia culpa. Los 30 segundos que había pasado congelado en la puerta del almacén mientras Henry corría hacia la zona derrumbada. La vergüenza era un fuego aparte. No necesitaba oxígeno ni combustible, solo una chispa de autodesprecio y tiempo suficiente para propagarse. Cuando Andrea finalmente emergió, casi choca con Carter. El abogado entrecerró los ojos. ¿Cuánto oíste? Suficiente, dijo Carter. Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Confesó haber provocado el incendio. La mano de Andrea se dirigió a su maletín. Su instinto protector se despertó. Es información privilegiada, dijo lo suficientemente alto para que todo el pasillo la oyera. Carter se pasó una mano por el pelo con mechas de ceniza. No busco causar problemas, pero tampoco voy a fingir que no lo oí. El abogado lo observó durante un largo rato. Tú eres el hombre que la sacó. Sí, entonces tal vez, dijo Andrea lentamente. ¿Entiendes lo que es tomar una decisión en 5 segundos de la que te arrepentirás durante 5 años? Las palabras fueron como un puñetazo. Carter la miró a los ojos y comprendió que, de alguna manera, lo sabía. Ya lo había investigado. Sabía de Henry, del almacén, de los 30 segundos que lo cambiaron todo. Lo entiendo, dijo Carter en voz baja. A ese fuego no le importan las intenciones. Y entiendo que quien lo provoca sigue siendo responsable de cómo se propaga. Por la mañana, los medios habían caído sobre la Torre Pierce como cuervos sobre Carrión. Gwen Porter, la periodista de investigación más tenaz de la ciudad, estaba fuera del edificio con un equipo de cámaras, informando sobre circunstancias sospechosas y un posible fraude de seguros. La narrativa ya estaba tomando forma. Una ambiciosa directora ejecutiva incendia su propio edificio para cobrar el pago de una póliza. Dentro de las oficinas corporativas, Vivian Cho, jefa de relaciones públicas de Pierce Meridian, libraba una batalla perdida contra los rumores. Redactó 3 comunicados de prensa diferentes, cada uno redactado con más cuidado que el anterior, pero ninguno logró resolver el problema fundamental. Alguien había provocado un incendio en el laboratorio privado de la directora ejecutiva, y ésta estaba inconsciente cuando llegaron los rescatistas. La imagen era catastrófica. Clinton Reed convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. El presidente era un hombre que medía todo en función de los rendimientos trimestrales y el valor para los accionistas, y, en ese momento, ambas métricas se desplomaban. Quería que Alexandra fuera suspendida de inmediato, a la espera de una investigación completa. Serena Vale, sentada al otro lado de la mesa, ocultaba la preocupación mientras calculaba internamente la rapidez con la que podría asumir el puesto vacante de directora ejecutiva. Mientras tanto, William Cross, el investigador de incendios de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad, reconstruía el patrón de combustión en el laboratorio del ático. Era un hombre metódico que confiaba más en la física que en las personas, y la física de este incendio no cuadraba del todo. El origen estaba bastante claro. El armario ignífugo, ahora una cáscara retorcida de metal. Pero la forma en que se propagaron las llamas, la velocidad y la ferocidad de la ignición del conducto de ventilación, sugerían condiciones que no deberían haber existido en un edificio con sistemas de seguridad de última generación. Cross lo fotografió todo, lo midió todo y tomó notas con la caligrafía precisa de alguien que entendía que los detalles importaban. Prestó especial atención a los controles de ventilación, notando que varias compuertas habían sido anuladas manualmente. Alguien había abierto las vías respiratorias. La pregunta era si ese alguien era la misma persona que había iniciado el incendio o si el incendio tuvo 2 autores. Carter Hayes se convirtió en un héroe reticente de la noche a la mañana. Las noticias locales lo mostraron saliendo del edificio con Alexandra en brazos,
y de repente todos querían entrevistar al modesto padre soltero que había arriesgado su vida para salvar a un director ejecutivo. Carter odió cada minuto de aquello. Había accedido a una breve entrevista solo porque Audrey se lo había pedido, con los ojos brillantes de orgullo. Quería que la gente supiera que su padre ayudaba a los demás. ¿Cómo podía explicar que la atención se sentía como un foco sobre todo lo que había fallado 5 años atrás? La maquinaria legal se puso en marcha. Andrea Blake presentó mociones de libertad bajo fianza y comenzó a construir una defensa que se basaba en la intención. Su cliente había cometido un terrible error, pero no uno motivado por la malicia o la codicia. La fiscalía, al percibir sangre en el agua, comenzó a reunir pruebas para un cargo de incendio provocado. Incluso sin intención de causar daño, provocar deliberadamente un incendio que puso en peligro un edificio lleno de gente acarreó graves consecuencias. Alexandra fue puesta en libertad bajo fianza de $200,000, con monitoreo electrónico y una orden de alejamiento que le impedía acceder a los sistemas digitales de Pierce Meridian. La humillación del monitor de tobillo le pareció apropiada. Pensó. Una visible señal de vergüenza. Carter recibió una llamada inesperada de Andrea Blake. La abogada tenía una propuesta que le hizo querer colgar inmediatamente, pero que también despertó su curiosidad. Pierce Meridian necesitaba un consultor de seguridad independiente para revisar sus sistemas y brindar testimonio experto sobre las capacidades de extinción de incendios del edificio. Dados los antecedentes de Carter y su experiencia directa con el incidente, estaba excepcionalmente cualificado. La empresa le pagaría tarifas de consultor considerablemente superiores a sus honorarios habituales. Esto es una estrategia de relaciones públicas, dijo Carter sin rodeos. Quieres demostrar que el héroe lo aprueba. También es práctico, replicó Andrea. Conoces el edificio, conoces el fuego y no tienes ninguna lealtad a la empresa que pueda sesgar tus hallazgos. Hizo una pausa. La señorita Pierce te lo pidió específicamente. Carter guardó silencio un largo rato. Si hago esto, necesito total honestidad. Sin tergiversaciones, sin ocultar detalles para que la historia sea más clara. De acuerdo, dijo Andrea. De hecho, eso es exactamente lo que quiere la señorita Pierce. Ahora lleva un diario, documentando cada decisión y motivación. Dice que si va a enfrentar las consecuencias, las quiere basadas en toda la verdad, no en una versión suavizada. Contra todo instinto que le decía que se marchara, Carter estuvo de acuerdo. 2 días después, estaba frente a Alexandra Pierce en una sala de conferencias que se sentía demasiado fría y demasiado iluminada. Parecía diferente de la mujer inconsciente que había cargado entre las llamas. De alguna manera, más pequeña, aunque en realidad no se había encogido. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo, y las ojeras bajo sus ojos denotaban noches pasadas mirando al techo. Gracias por venir, dijo. Su voz era firme pero tranquila. Estoy aquí para hacer un trabajo, respondió Carter. No para ser tu amiga ni tu absolución, asintió Alexandra. Lo entiendo, pero quiero que veas algo. Sacó un diario encuadernado en cuero y lo abrió por la primera página. Este es el primer día de mi compromiso con la transparencia total. Todo lo que decido, todo lo que siento, todo lo que intento arreglar, está aquí. Puedes leerlo cuando quieras. Carter no tomó el diario. ¿Por qué? Dijo Alexandra, mirándolo a los ojos por primera vez. Porque el fuego empezó con un secreto. Tal vez la verdad sea la única forma de apagarlo. Esa misma tarde, Carter llevó a Alexandra al ático. El laboratorio seguía acordonado, pero el pasillo exterior estaba despejado. La acompañó hasta la pared donde se habían activado los aspersores, señalando las marcas de carbón que marcaban el punto más alto del incendio. Línea de agua. Esto, dijo, tocando la mancha negra, es lo que ninguna cámara capta. Es la línea entre lo vivo y lo muerto, entre lo que fue y lo que queda. El fuego se movía por este techo a unos 4,5 metros por segundo. Si hubieras estado aquí cuando llegó a este punto,
Habrías tenido menos de 4 segundos para escapar. Se giró para mirarla. En esto se convirtió tu cerilla. Alexandra se quedó mirando la marca, con el rostro pálido. Nunca quise decirlo. Lo sé, interrumpió Carter. Eso es lo que lo complica. Al fuego no le importa lo que pretendías. Solo le importa lo que le diste de comer. La investigación se profundizó a medida que William Cross comenzó a desmantelar los registros digitales del edificio. El investigador de incendios tenía una teoría que lo carcomía. Las anomalías de ventilación eran demasiado precisas para ser accidentales. Le presentó sus hallazgos a Carter, extendiendo las impresiones por la mesa de conferencias como piezas de un rompecabezas. Mira esto, dijo Cross, señalando una cronología de las posiciones de las compuertas de ventilación a las 10:07 de la mañana, 6 minutos antes de que comenzara el incendio. Alguien abrió manualmente las compuertas de los pisos 54 a 58. Eso no es estándar. Eso no es automático. Alguien introdujo códigos de anulación. Carter se acercó más, estudiando las entradas del registro. ¿Puedes rastrear quién introdujo los códigos? Esa es la parte interesante, dijo Cross. El registro muestra las credenciales de Finn Walker, uno de los ingenieros de sistemas de tu edificio. Pero cuando entrevisté a Walker, jura que estaba en casa durmiendo. Su placa ni siquiera estaba en el edificio esa noche. Credenciales falsificadas, dijo Carter. Las piezas encajaron. Alguien clonó su acceso. Alguien que conocía el sistema lo suficientemente bien como para que pareciera natural. Cross estuvo de acuerdo. Alguien que quería que el incendio se propagara. Se miraron, con el mismo nombre formándose en la mente de ambos. Serena Val. Carter necesitaba ayuda para navegar por el laberinto técnico de los sistemas de control del edificio. Finn Walker, una vez que sus credenciales fueron despejadas de sospecha, se mostró dispuesto a ayudar. El joven ingeniero tenía ahora un interés personal. Alguien había usado su identidad para cometer un delito, y quería saber quién. Juntos, rastrearon los puntos de acceso y reconstruyeron los patrones de inicio de sesión. Cuanto más investigaban, más clara se volvía la imagen. Alguien con acceso administrativo de alto nivel había estado documentando sistemáticamente las vulnerabilidades del sistema de seguridad del edificio durante meses. El mismo alguien había creado una puerta trasera en los controles de ventilación. Mientras tanto, el drama corporativo se intensificaba. Serena Vale impulsó una resolución en el comité ejecutivo para excluir a Alexandra del próximo lanzamiento del producto, una plataforma de seguridad en la nube de $500 millones que Pierce Meridian llevaba 3 años desarrollando. Sin el nombre de Alexandra en el anuncio, Serena se convertiría en la cara visible de la empresa. Carter se encontró pasando más tiempo con Alexandra del que pretendía. No era romántico, todavía no, pero había una cierta gravedad entre ellos. 2 personas con cargas similares. Una noche, después de una sesión particularmente frustrante, revisando los registros de extinción de incendios, Carter intentó explicarle algo a Alexandra usando las velas de cumpleaños de Audrey. Mira, dijo, encendiendo una vela en la mesa de conferencias. La mayoría de la gente intenta apagar una vela soplando directamente con fuerza. Pero eso solo alimenta la llama con más oxígeno. De la mejor manera. Colocó la mano en ángulo y exhaló suavemente hacia un lado. La llama se apagó. Hay que abordarla de lado. Cortar el combustible. Lo mismo ocurre con la vergüenza. No se puede luchar contra ella de frente. Hay que abordarla de otra manera. Alexandra miró fijamente la mecha humeante. Cuando levantó la vista, tenía los ojos húmedos. ¿Por dónde empiezo?, dijo Carter, no huyendo de ella y confiando en que eres más que lo peor que has hecho. El silencio entre ellos se sentía cargado de cosas no dichas. En la tercera semana, Carter hizo una conexión crucial en los registros de acceso del edificio. Comparó las marcas de tiempo de inicio de sesión falsificadas con las imágenes de seguridad del estacionamiento. Allí, claro como la luz del día,
Estaba el auto de Serena Val entrando al edificio a las 0:58 de la noche del incendio, 43 minutos antes de que ella afirmara haber sido notificada de la emergencia. Carter llevó el hallazgo a William Cross, quien lo presentó al fiscal. De repente, la investigación tenía un segundo sospechoso, uno con motivo, medios y oportunidad. Pero necesitaban más que pruebas circunstanciales. Necesitaban que Alexandra se hiciera pública. Carter la encontró en su oficina temporal, un espacio modesto en el piso 32. Lejos de la suite ejecutiva donde Serena ahora tenía su audiencia. Tienes que contar tu historia, dijo sin preámbulos. Toda la empresa. Confesión pública. Ningún abogado habló. Solo la verdad. Alexandra parecía aterrorizada. Eso me destruirá. Esconderse te destruirá a ti. Carter replicó. Así, al menos puedes controlar la narrativa. Puedes demostrar que asumes tu responsabilidad. ¿Y si me odian? Algunos lo harán, dijo Carter con sinceridad. Pero algunos podrían ver que eres humano, que cometiste un error nacido del miedo, no. Avaricia. Ahora mismo, todos están llenando los espacios en blanco, y los están llenando con la peor historia posible. Alexandra pensó durante un largo rato. Finalmente, asintió. De acuerdo, lo haré. La Asamblea General estaba convocada para el lunes siguiente. Todos los empleados de Pierce Meridian estaban invitados. Gwen Porter y su equipo de cámara también estaban allí. Andrea había negociado acceso controlado a la prensa, pensando que la transparencia era mejor que las filtraciones. Alexandra estaba de pie en un podio en el auditorio de la empresa, frente a 800 pares de ojos. Le temblaban las manos. Había tomado notas, pero las dejó en el bolsillo. Algunas cosas debían decirse sin guión. Hace 3 semanas, comenzó. Tomé una terrible decisión basada en el miedo y la vergüenza. Provoqué un incendio deliberadamente en mi laboratorio de investigación, con la intención de destruir pruebas de fraude financiero que creía que me implicarían falsamente. Pensé que podría contenerlo. Estaba catastróficamente equivocada. La sala estaba tan silenciosa que se oía una respiración. No te estoy pidiendo perdón. Alexandra continuó. Les pido que comprendan que asumo toda la responsabilidad de mis actos. Cooperaré plenamente con la investigación legal. Aceptaré cualquier consecuencia. Y quiero que sepan que el hombre que me salvó la vida, Carter Hayes, es la razón por la que estoy aquí para decirles la verdad en lugar de esconderme tras abogados y declaraciones de relaciones públicas. Al fondo de la sala, Carter sintió una opresión en el pecho. No esperaba que lo mencionaran. Lo siento, dijo Alexandra con la voz quebrada. A todos los que estuvieron en este edificio esa noche, a todos aquellos cuya fe en esta empresa he quebrantado. Lo siento. La reacción estuvo dividida. Aproximadamente la mitad de la sala guardó un silencio sepulcral. Una cuarta parte se levantó y se fue. Pero la cuarta parte restante hizo algo inesperado. Empezaron a hacer preguntas, no hostiles, sino curiosas. ¿Por qué había sentido que no podía denunciar el fraude antes? ¿Qué sistemas de apoyo habían fallado? ¿Cómo podría la empresa evitar este tipo de desesperación en el futuro? La conversación duró 2 horas y plantó semillas que crecerían en direcciones inesperadas. Pero las consecuencias inmediatas fueron brutales. Clinton Reed convocó una votación de emergencia de la Junta para destituir permanentemente a Alexandra del cargo de directora ejecutiva. La moción contaba con el apoyo suficiente para aprobarse. Estaba programada para el viernes. Y entonces, Serena cometió su error fatal. El miércoles por la tarde, con la votación de la Junta a la vuelta de la esquina, Serena decidió demostrar la fragilidad de los sistemas de seguridad del edificio. Si lograba demostrar que el incendio se propagó debido a una infraestructura inadecuada, no a una manipulación deliberada de la ventilación, podría presentar a Alexandra como pirómana y chivo expiatorio. Serena organizó una prueba de mantenimiento rutinaria de los sistemas de energía de emergencia,
que convenientemente provocaría una pequeña falla eléctrica en la sala de servidores del ático. Lo que no tuvo en cuenta fue que Carter, William Cross y Finn Walker estarían en la sala de control del edificio en ese preciso momento observando los sistemas en tiempo real. Vieron cómo se transmitían las órdenes. Vieron la anulación deliberada de los protocolos de seguridad, y vieron el código de identificación que lo autorizaba, las credenciales personales de Serena Vale, utilizadas desde la terminal de su oficina. Está intentando crear otro incidente, dijo Carter, ya en movimiento. Tenemos que subir. Los tres corrieron al ático, donde había empezado a salir humo de la sala de servidores, no por el fuego todavía, sino por circuitos sobrecalentados que estaban a punto de encenderse. La reunión de la junta directiva se celebraba un piso más abajo, con cámaras de noticias presentes para la histórica votación. Carter abrió de golpe la puerta de la sala de servidores y encontró a Serena de pie frente a un panel de control, con los dedos sobre el teclado. Se giró con los ojos muy abiertos. «Deja lo que estás haciendo», dijo Carter con firmeza. «Ahora mismo estoy intentando arreglar una avería», dijo Serena. Pero su voz tenía una fragilidad que la delató. «No», dijo William Cross, dando un paso al frente con su placa a la vista. «Estás creando uno, y tenemos los registros para demostrarlo». Lo que sucedió a continuación se desarrolló con la extraña coreografía de una crisis gestionada por personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Carter se dirigió al panel del circuito principal y comenzó a apagar los sistemas en secuencia, siguiendo el protocolo de emergencia que había memorizado años atrás. Alexandra, al oír la conmoción, salió corriendo de la sala de juntas y siguió las instrucciones gritadas por Carter para activar el sistema de supresión de emergencia. Finn Walker bloqueó físicamente a Serena del panel de control mientras William Cross sellaba el interruptor principal de la sala. Las cámaras de noticias, atraídas por el sonido de las alarmas de incendio, lo capturaron todo: el trabajo en equipo, la precisión, el momento en que dejó de salir humo y el rostro de Serena se desvaneció en la expresión de alguien cuyos planes acababan de quemarse. En el caos de la investigación y el arresto que siguió, se reveló el alcance completo del plan de Serena. Había estado malversando fondos durante 2 años, ocultando el robo tras complejos instrumentos financieros. Cuando Alexandra había empezado a hacer preguntas, Serena había plantado el registro de auditoría falso para incriminar a su jefe. Y cuando Alexandra intentó destruir las pruebas, Serena vio una oportunidad. Que el director ejecutivo provocara un incendio y luego se asegurara de que se extendiera. Una Alexandra deshonrada sería el chivo expiatorio perfecto. La conexión de Clinton Reed con el plan era más tangencial, pero igualmente condenatoria. Había estado aceptando honorarios de consultoría de Serena a cambio de apoyar su ascenso en la empresa. Cuando se reveló la contabilidad completa, renunció en desgracia. La fiscalía reestructuró el caso. Alexandra fue acusada de imprudencia temeraria y daños a la propiedad, cargos graves, pero que reconocían que no había tenido intención de causar daño. Se declaró culpable y recibió 2 años de libertad condicional supervisada, una multa sustancial y 1000 horas de servicio comunitario impartiendo formación sobre seguridad contra incendios. Serena y Clinton enfrentaron cargos de fraude, conspiración e intento de destrucción de pruebas. Sus juicios durarían años para Carter. Las semanas posteriores al dramático enfrentamiento fueron extrañas. Regresó a su trabajo habitual de consultoría. Revisaba sistemas de seguridad e impartía talleres de prevención de incendios, pero algo había cambiado en su interior. La brasa de culpa por la muerte de Henry Bond no había desaparecido. Sospechaba que nunca desaparecería del todo, pero ya no ardía con tanta intensidad. Ellen Moore, una terapeuta que Andrea le había recomendado, le ayudó a identificar lo que había estado cargando. Culpa del superviviente, duelo complejo y una tendencia a castigarse a sí mismo al no creer nunca haber hecho lo suficiente. «No pudiste salvar a Henry», le dijo Ellen con dulzura durante una sesión. «Pero has salvado a docenas de personas desde entonces. ¿Cuándo se deja que eso cuente?»
La respuesta llegó en breves instantes. La risa de Audrey en el desayuno. La forma en que Carter ya no se inmutaba al ver llamas, la carta que escribió en memoria de Henry y que luego quemó de forma segura en una hoguera con Audrey a su lado. Hablando de cómo el fuego podía usarse para sanar, para soltar, para transformar lo denso en humo que se elevaba y se dispersaba. Alexandra lo llamó 3 meses después de su sentencia. Tengo una propuesta, dijo. La junta directiva de Pierce Meridian me ha pedido que establezca una fundación de ética y seguridad corporativa. Quiero llamarla en honor a Henry Bond, si me lo permite. Financiaremos equipos de seguridad contra incendios para comunidades de bajos recursos, brindaremos capacitación y apoyaremos a las familias de los socorristas. Pensé. Se le quebró la voz. Pensé que podría ser una forma de honrar lo que él dio y lo que usted ha estado dando desde entonces. Carter guardó silencio un largo rato, con la emoción en la garganta. Le gustaría. Finalmente lo consiguió. Sí, hagámoslo. La Fundación Boone se fundó 6 meses después. Carter formó parte de la junta directiva junto a Alexandra, quien poco a poco había comenzado a reconstruir su reputación con hechos, no con palabras. La empresa la reincorporó a un puesto reducido, no como directora ejecutiva, sino como directora de seguridad, un puesto creado específicamente para mantener vivas las lecciones de sus errores. Se veían regularmente para las reuniones de la fundación y las sesiones de planificación. La atracción entre ellos era innegable, pero compleja, cargada de historia y del peso de todo lo que habían sobrevivido. Ninguno se apresuró, ambos comprendían que algunas cosas necesitaban tiempo para desarrollarse adecuadamente, como la lenta oxidación que convertía el metal en pátina. No destrucción, sino transformación. Una noche, después de una recaudación de fondos particularmente exitosa, se encontraron en la azotea del edificio de apartamentos de Carter. Nada del otro mundo, pero con vistas al agua y a las luces de la ciudad que se extendían a lo lejos. Audrey también estaba allí, tras haber ayudado a montar la decoración. Había hecho un pastel, ligeramente torcido, pero decorado con velas con esmero. Pide un deseo, instruyó Audrey, extendiendo cerillas a ambos adultos. Carter captó la mirada de Alexander desde el otro lado de la mesa. Cada uno encendió una vela en el pastel. Entonces Carter le enseñó la técnica de respiración lateral que le había enseñado a Alexandra meses atrás. Recuerda, le dijo a su hija, no se combate el fuego con la fuerza. Se aborda con comprensión. Los 3 soplaron suavemente desde un lado. Las velas titilaron y se apagaron, dejando una estela de humo en el aire de la tarde. ¿Qué pediste?, preguntó Audrey. Alexandra sonrió. La primera sonrisa verdaderamente relajada que Carter había visto en su rostro en meses. Que recordemos esto, dijo. Que recordemos cómo llegamos aquí, para no tener que volver por aquí nunca más. Carter asintió lentamente, y que dejemos de vernos como lo peor que hemos hecho. Audrey miró a los 2 adultos con la sabiduría de una niña que había aprendido demasiado pronto que los adultos también tienen dificultades. Ojalá pudiéramos comer pizza, anunció, pero también que la gente sepa que la verdad importa más que verse perfecta. Pidieron pizza. Se sentaron en la azotea mientras las luces de la ciudad se encendían. Una a una, como pequeñas hogueras que se atendían en el paisaje urbano, contenían un propósito de calentamiento en lugar de destrucción. La foto de Carter. Había una sobre la mesa. En un momento dado, Audrey la cogió para enseñarle algo a Alexandra. Mira, dijo, señalando la pantalla de bloqueo de su padre. Papá cambió su fondo de pantalla. Era una foto de la ceremonia inaugural de la fundación, la placa de bronce con el nombre de Henry Bond, y debajo, el lema de la fundación, escrito por Alexandra y aprobado por Carter. La verdad primero. Alexandra miró a Carter al otro lado de la mesa. El viento del océano traía olor a sal y lluvia lejana. No dijo nada, pero extendió la mano y la dejó reposar junto a la de él sobre la madera desgastada de la mesa. No la sujetó, no del todo,
pero la rozó lo suficiente como para sentir el calor. Despacio y con calma, dijo Carter en voz baja, repitiendo una frase que le había estado enseñando a Audrey sobre seguridad contra incendios. Despacio y con calma, asintió Alexandra. Se sentaron juntos mientras la noche avanzaba. 3 personas que habían caminado a través del fuego y habían salido transformadas, pero no destruidas. A lo lejos, la sirena de un camión de bomberos anunciaba que alguien necesitaba ayuda. Y alguien respondería. El mundo seguía girando, seguía ardiendo, seguía encontrando maneras de sanar. La calcomanía en el casco de Carter, en su camioneta, ahora tenía una nueva marca. No una llama, sino un pequeño dibujo que Audrey había hecho. Un triángulo con las palabras verdad, responsabilidad y perdón escritas en cada punta. El triángulo del fuego invertido. El triángulo de la sanación revelado. Algunas historias terminan con rescates dramáticos. Esta terminó con aliento, de ese tipo cuidadoso y lateral que no combate la llama, sino que la comprende, la respeta y sabe exactamente cuándo dejarla apagar por sí sola. Y en la oscuridad, entre las luces de la ciudad, en el espacio entre 2 manos que casi se tocaban, eso fue suficiente. Más que suficiente. Fue el comienzo de algo que no necesitaba brillar intensamente para importar. Solo necesitaba ser honesto, firme y estar dispuesto a seguir apareciendo, un respiro cuidadoso a la vez.